Lo llamaban el loco de la cresta porque, a finales del siglo XIX, mientras todos los demás colonos estaban ocupados reforzando los techos de sus cabañas o excavando refugios contra tormentas, este hombre hacía algo que parecía absolutamente ridículo para cualquiera que pasara por allí. Era finales de otoño, esa época del año en la que el aire empieza a oler a hierro y las hojas se vuelven de un marrón quebradizo que anuncia la llegada de un frío mortal. Y mientras sus vecinos apilaban la leña contra las paredes de sus casas, tal como lo habían hecho sus padres y abuelos durante generaciones, él estaba construyendo un extraño túnel largo hecho de lona vieja y postes de madera tosca. No era una tienda para dormir, ni tampoco un establo para animales, porque era demasiado estrecho y bajo. Se extendía desde el cobertizo de leña hasta la puerta principal de su cabaña, como una enorme serpiente de tela que se arrastraba por el patio. La gente del asentamiento cercano se burlaba de él. En aquellos tiempos los recursos eran escasos, y desperdiciar buena lona y postes resistentes en un simple pasillo parecía la mayor de las estupideces cuando esos materiales podían usarse para tapar una ventana con corrientes de aire o cubrir un techo que goteaba. Pasaban a caballo, temblando dentro de sus abrigos, señalaban la estructura que flameaba con el viento y bromeaban diciendo que estaba construyendo un camino para fantasmas o que finalmente había perdido la razón por vivir tan aislado en la montaña. Pero el hombre no decía una sola palabra para defenderse. Seguía atando nudos, clavando estacas en el barro helado, asegurándose de que la lona quedara lo suficientemente tensa para que el agua escurriera, pero lo bastante suelta como para respirar. Él sabía algo que los demás no, algo que quizá había aprendido de los pueblos indígenas, o tal vez descubierto tras años de fracasos amargos. Sabía que el mayor asesino del invierno no era el aire frío en sí, sino la humedad que convertía la leña en bloques inútiles de hielo. En los días de frontera, la leña era la línea que separaba la vida de la muerte. Era el calor, la cocina y la única forma de derretir nieve para obtener agua. Si la leña se mojaba y se congelaba, no era solo incomodidad lo que te esperaba, era el final. Los vecinos creían que apilar la madera junto a la casa, bajo los aleros, era protección suficiente. Pensaban que el calor de las paredes mantendría los troncos secos. No entendían al enemigo invisible que se acercaba. El hombre sí lo entendía. Sabía que cuando llegaran las grandes nevadas, el viento no pasaría simplemente por encima de las cabañas. Giraría, se arremolinaría y empujaría nieve fina dentro de cada grieta de los montones de leña. Esa nieve se derretiría durante el día con el sol y se congelaría por la noche, formando una capa sólida de hielo que haría imposible encender la madera. Su túnel aparentemente inútil no era solo un pasillo cubierto. Era una pieza calculada de ingeniería de supervivencia, diseñada para crear una zona de transición, un espacio intermedio que le salvaría la vida cuando las temperaturas cayeran a 30 grados bajo cero. Cuando las primeras nubes grises comenzaron a rodar sobre las cumbres, borrando el sol y convirtiendo el mundo en una mezcla de blanco y gris, las risas en el valle se apagaron. El aire se volvió pesado y quieto, ese tipo de silencio que anuncia la llegada de un depredador. El hombre aseguró la última cuerda, miró el cielo oscuro y entró en su cabaña, cerrando la puerta a un mundo que estaba a punto de congelarse por completo. La tormenta no llegó de forma tranquila. Golpeó la montaña como un tren de carga hecho de hielo, enterrando todo el valle bajo más de 1,5 metros de nieve en menos de 48 horas. Para los vecinos que se habían burlado del túnel, la realidad cayó con una velocidad aterradora en cuanto intentaron salir a buscar combustible. Abrieron sus puertas y se encontraron con muros de blanco bloqueándoles el paso. Tras horas de palear, lograron llegar a sus montones de leña y descubrieron un desastre imposible de arreglar. El calor que escapaba de sus cabañas había derretido la nieve durante el día, y el frío brutal de la noche había congelado esa agua al instante, convirtiendo los troncos en bloques de hielo inseparables. Hombres luchaban contra el viento cegador, golpeando su propio combustible con hachas, arriesgando la congelación solo para soltar un tronco. Y cuando lo lograban, la madera estaba empapada y helada. Chisporroteaba en el fuego, pero se negaba a arder con fuerza. Dentro de las cabañas,
La temperatura caía en picada. Las estufas gastaban toda su energía hirviendo agua en lugar de calentar el aire. Era un círculo peligroso. Cuanta más leña quemaban, más rápido se agotaban sus reservas. Los niños se apiñaban envueltos en mantas, mientras los padres maldecían al clima sin darse cuenta de que su error había ocurrido semanas antes. En la cresta, la escena era completamente distinta. El hombre abrió su puerta y no salió al vendaval, sino a la luz tenue filtrada por la lona del túnel. La estructura se sacudía con violencia, y el ruido era ensordecedor, pero el suelo estaba seco y libre de nieve. Caminó en mangas de camisa hasta el cobertizo. El túnel funcionaba como un amortiguador térmico, un espacio que evitaba los choques extremos de temperatura. El viento simplemente pasaba por encima de la forma redondeada de la lona, incapaz de acumular nieve. Él no tenía que luchar contra los elementos, así que solo quemaba la leña necesaria, conservando su energía y su suministro. Cuando llegó la primavera, el costo real del invierno quedó al descubierto. Los vecinos salieron pálidos y agotados, con montones de leña arruinados y casas dañadas. Subieron a la cresta esperando encontrar un cadáver. En cambio, hallaron al hombre afeitándose tranquilamente al sol. El túnel estaba guardado, la leña intacta. Les explicó que no había sobrevivido por ser más fuerte, sino por entender que luchar contra la naturaleza es inútil. Trabajar con ella requiere humildad e imaginación. Y así, el loco de la cresta se convirtió en el maestro silencioso de todos ellos, demostrando que a veces la genialidad parece locura hasta que llega el invierno.